Ma chère mademoiselle, con profundo orgullo y un gran placer, le damos la bienvenida esta noche. Y ahora le invitamos a relajarse. Póngase cómoda mientras el comedor tiene el honor de presentarle su cena. ¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡Un banquete de postín! Ahí está la servilleta, la comienzo y el traje subduñó. Bienvenidos al Luis Besivilla. Mi nombre es Juan José Bastiá, soy profesor de cocina. Me acompañan Javier García y Bruno Espino, alumnos de primero de cocina. Y bueno, el día de hoy cocinaremos una ensaladilla rusa. El objetivo más de hacer una ensaladilla rusa, que es un plato evidentemente sencillo, es, aprovechando la excusa de la ensaladilla rusa, introducir un par de conceptos de ciencia aplicada a la cocina. Por eso el título de nuestro programa es Ensaladilla rusa y cocina molecular. El concepto de cocina molecular o gastronomía molecular es un concepto que introdujo Hervétis, un físico-químico francés, hace unos cuantos años. Y la gastronomía molecular, digamos, es la parte de la física que se ocuparía de estudiar las reacciones físico-químicas que se dan en la cocina. Con este plato introduciremos una serie de conceptos, ¿vale? Y veremos la importancia que tienen en la cocina, no solo en el caso de la ensaladilla rusa, sino en muchos otros platos. Hablaremos de la osmosis, del uso de la sal en la cocina, lo importante que es utilizar sal o no utilizar sal a la hora de cocinar, y hablaremos también de las emulsiones. En este caso, con la excusa de la mayonesa, en el caso de la ensaladilla rusa, elaboraremos también una mayonesa sin huevo, haremos una lactonesa. Y veremos cómo es posible emulsionar una salsa sin la presencia de un huevo. A continuación os presentamos los ingredientes con los que elaboraremos nuestra ensaladilla rusa. Aquí tenemos la patata, aceituna negra sin hueso, que podríamos reemplazar también por una aceituna rellena de anchoa en este caso, la clara de huevo y la yema de huevo, que la utilizaremos por separado. La clara la introduciremos dentro de la ensaladilla y la yema de huevo cocida la utilizaremos para decorar nuestra ensaladilla. Los guisantes, la judía verde, que en este caso hemos utilizado judía verde plana, aunque la judía clásica para la ensaladilla sería judía bobby, judía cilíndrica. La zanahoria, el atún, perejil, en este caso utilizamos también perejil para decorar, de la escuela Arguiñano, ¿vale? Un poco de sal, también para condimentar, algo de cebollino verde, también para decorar nuestro plato, unos cuantos tomates cherry, que también utilizaremos para decorar, algo de pimienta, de molinillo, también para condimentar nuestra ensaladilla. Y aquí, esto que tiene un aspecto misterioso, digamos, será la lactonesa que emulsionaremos más tarde, que aún no está elaborada la salsa, y la tenemos aquí para luego elaborarla y hacer toda la explicación de cómo se elaborará. Después de explicar los ingredientes, ahora procederemos a iniciar la cocción de los diferentes ingredientes con los que vamos a elaborar la ensaladilla rusa. Coceremos las verduras, por un lado las verduras propiamente dichas, verduras porque son verdes, aunque son todas hortalizas, y luego lo que es la patata y la zanahoria. Coceremos las cuatro cosas por separado porque en principio las cuatro tendrían puntos de cocción diferentes. Lo que explicaremos ahora será el fenómeno de la osmosis, ¿vale? La osmosis es muy importante en la cocina porque del uso de la sal depende que el alimento mantenga su sabor o no. Es decir, si a la hora de cocer las verduras añadimos sal al agua, el alimento mantendrá su sabor, ¿vale? Y no lo perderá dentro del agua. Sin embargo, si cocemos el alimento sin sal, es decir, si ahora no ponemos sal en el agua y metemos la verdura a cocer, la verdura liberará su sabor dentro del agua, la verdura perderá parte de su sabor y el sabor de la verdura será transmitido al agua, ¿vale? Esa es la razón, por ejemplo, por la que cuando hacemos un caldo no ponemos sal dentro del agua del caldo, ¿vale? Porque nos interesa que el caldo coja todo el sabor de los ingredientes, ¿vale? Ahora lo que haremos será poner sal a las 4 aguas y poner a cocer las verduras, ¿vale? Javier cocerá la patata y la zanahoria y Bruno cocerá, por otro lado, lo que es la judía verde y los guisantes. Otra cosa también muy importante a la hora de cocer las verduras, ¿vale? Que son todas aquellas hortalizas de color verde, es una vez que están cocidas refrescarlas con agua y hielo para cortar la cocción. Al cortar la cocción conseguimos, por un lado, que la cocción quede fijada, es decir, en el punto de cocción que nosotros queremos, que quede un poco crujiente, ¿vale? Para que no quede una verdura demasiado blanda, y por otro lado fijar el color, que el color verde fresco se mantenga y no se vuelva oxidada, no coja un verde oscuro. Y ahora procedemos a refrescar los guisantes
para cortar la cocción y fijar el verdor. Con agua y hielo. Agua y hielo que a su vez también tendría sal para evitar la pérdida de sabor de los guisantes durante unos segundos, y una vez están fríos los escurriríamos para poderlos utilizar. Después de hablar de la osmosis, ahora hablaremos del tema de las emulsiones. Continuando con el tema de cocina molecular, haremos una mayonesa sin huevo. En principio una emulsión es una suma de tres elementos, o la unión de tres elementos, una base de grasa, una base de agua y una base de un tercer elemento que sería un elemento tensioactivo, un elemento emulsionante, que en el caso de la mayonesa sería la lecitina que está presente en el huevo. En este caso vamos a hacer una mayonesa sin huevo, una mayonesa que en hostelería se utiliza bastante porque es una mayonesa totalmente segura, que no transmite salmonelas y se puede conservar sin problemas porque está hecha a base de leche uperizada, y se conserva perfectamente, y se basa en la emulsión a partir de agua que está presente en la leche, aceite y una proteína que está presente también en la leche, que es la caseína, que es la que unirá el agua y la grasa, ¿vale? Las proporciones son una parte de leche y 3 partes de grasa, ¿vale? Es una proporción que en principio siempre funciona, ¿vale? Y una vez introduzcamos la batidora, el turmix, mantendremos la batidora, añadimos también un poco de sal y un poco de zumo de limón, que también facilita la emulsión, ¿vale? Por una cuestión de repulsión eléctrica. Y conseguiremos que la emulsión se mantenga estable y conseguiremos una salsa similar a la mayonesa, pero completamente segura y de una textura también similar y un color bastante blanco. Bueno, y ya la tenemos lista. Después de nuestra emulsión, ahora hablaremos de la correcta cocción del huevo para nuestra ensaladilla rusa. Para que el huevo no tenga problemas durante la cocción, no se resquebraje y se rompa dentro del agua hirviendo, en principio le haremos un pequeño agujero, en este caso con esta jeringuilla, pues bien podría ser también con una aguja. Incluso hay un utensilio específico que se llama pinchahuevos, que bueno, es algo hortera, pero también es eficaz. Y lo perforaremos ligeramente para cocerlo y evitar eso, que se agriete. Para evitar eso mismo también podemos depositarlo con cuidado dentro del agua hirviendo. Vamos haciendo el agujerillo, y será tal cual, ¿vale? Un pequeño agujero aquí en la cáscara, ¿vale? Para aliviar, digamos, la presión interna del huevo durante la cocción. Lo colocaremos en nuestra cesta, igual que hemos hecho con las verduras, y lo depositaremos en agua hirviendo, también con sal, que facilitará el pelado del huevo, abundante. Bajamos un poco el hervor y lo depositamos con cuidado. A partir del agua hirviendo, con mucho cariño también para que no se rompa, de 11 a 12 minutos. ¿Vale? Una vez lo tengamos, una vez pase ese tiempo, también lo refrescaremos con agua con hielo o con agua fría y lo pelaremos. A continuación, Bruno comenzará a mezclar los diferentes ingredientes de la ensaladilla rusa, los componentes. Comenzará con la patata. Luego con la judía verde. Pues un poco de zanahoria. A continuación, guisantes. Con el huevo directamente. Un poco de clara de huevo. Atún. Aceitunas negras. Y por último la salsa, la ratonesa. Y reservaremos alguna aceituna negra para decorar, junto con los tomates cherries, la yema de huevo, el perejil y el cebollino. Más. Añadimos algo de pimienta, de molinillo, para que mantenga el aroma y el sabor característico de la pimienta. Una pizca. Vale.
finalizar con nuestra ensaladilla rusa procederemos a emplatar el plato con la ayuda de este molde cuadrado. Javi irá colocando la ensaladilla poco a poco, comprimiéndola, para que a la hora de retirar el molde mantenga la forma, y luego iremos decorándola con ayuda de un poquito de perejil, algo de cebollino, aceituna negra, tomate cherry y la yema del mismo huevo duro. Acabamos la decoración con algo de la yema de huevo que hemos reservado antes. La vamos tamizando con la ayuda de un colador fino, una pizca de perejil para contrastar con el amarillo. Y ahora ya podemos desmontar el aro. Bueno, acabaremos la decoración esta antes de desmontarlo, no sea que se nos desmonte el invento. Con dos aceitunas negras. Tomatito cherry en medio. Y nuestro cebollino. Listo. Bueno, y para finalizar, o por último, ya después de nuestra receta, queríamos hacer una pequeña recomendación de lecturas relacionadas con la gastronomía molecular, con la ciencia y la cocina. Aquí tenemos una pequeña selección, básicamente de autores, sobre todo uno, digamos, que sería el que acuñó el concepto de la gastronomía molecular, que es Hervétis, que es un físico químico francés que trabaja en el INRA, Instituto Nacional de Investigación Agronómica de París, que tiene, digamos, que su obra más conocida sería Los secretos de los pucheros. Y además de esta obra tendría dos más, también bastante recomendables, que es Cacerolas y tubos de ensayo y La cocina y sus misterios, que La cocina y sus misterios es un recetario, y dentro del recetario cada una de las recetas se comenta científicamente y se da las explicaciones físico-químicas del porqué de las reacciones culinarias que se van sucediendo dentro de cada plato. Además de estas obras de Hervétis, otro de los grandes padres de la ciencia culinaria o de la gastronomía molecular sería Harold McGee, ¿vale? Que hace unos años se tradujo al castellano esta obra, que es estadounidense. Los originales son Food and Cookery y se tradujo a La cocina y los alimentos, una obra muy recomendable de carácter casi enciclopédico. Y luego, por último, además de Claudi Mans, que es profesor de la universitario aquí en Barcelona, también a destacar el léxico científico gastronómico elaborado por Pere Castells y la Fundación Alicia junto con el Bulli Taller, que es como un intento, de clarificar una serie de conceptos científicos para el mundo de los cocineros y el mundo de la gastronomía en general, y es una obra más que interesante, digamos, para todos los interesados en conocer explicaciones científicas y relación entre ciencia y cocina. También agradecer al programa Kikicom, que ha sido, digamos, el que se emitió el 10 de febrero de este año, que ha sido, digamos, que la fuente de inspiración a este pequeño programa. Soup d'oignon, canapé, especialité du chef, mueve el pato. ¡Qué delicia! Y la envidia hagan los platos, el ballet. Para usted, esto es Francia, mademoiselle, y cualquiera que se precie es bailarín. Es un menú de ensueño, a disfrutar lo bueno del festín, gran festín de Postín.